Hola a todos y bienvenidos a Ciencia al Minuto, el podcast donde explicaremos los grandes temas de la biología en pocos minutos, de forma clara y extendida. Hoy hablaremos de un poco para la vida de la replicación celular, qué es, cómo funciona y por qué es tan importante. La replicación del ADN es el proceso mediante el cual una molécula de ADN se duplica y se obtiene una molécula de ADN. Los mecanismos de replicación son importantísimos para el ciclo celular, pues sin ellos sería imposible obtener células idénticas. Imagina que el ADN es como una receta gigante, un libro de instrucciones para construir un ser vivo. Si vas a hacer una copia del libro, necesitas un proceso muy preciso y rápido. El ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos. Pues bien, en el proceso de replicación del ADN, cada una de las moléculas hijas que se sintetizan a partir de una sola molécula madre, la otra se sintetiza utilizando como molde la cadena original. La replicación animal comienza en una o más puntos fijos. Podríamos pensar que la replicación domina de forma aleatoria, pero no podríamos equivocarnos. La replicación del ADN comienza siempre en puntos concretos de la molde llamada origen de la replicación. Cada vez que una célula se divide, necesita copiar su ADN para que las nuevas células tengan exactamente la misma información genética. A ese proceso lo llamamos replicación celular. El ADN es una doble hélice, en el que ambas cadenas emparejan su base nitrogenada. Se encuentran en el centro de la molécula, por lo que no son fácilmente accesibles para los eniomas, que se encargan de la replicación del ADN. La replicación comienza en puntos específicos del ADN, llamados orígenes de replicación. Ahí entra en juego una enzima clave, la helicasa, que abre la doble hélice del ADN, como si se desenrollara un cremal. La replicación es bidireccional. Cuando se forma una horquilla de replicación, por lo general no avanza únicamente en una dirección de la cadena, sino que lo hace en ambas direcciones. La replicación del ADN puede dividirse en varios pasos. La primera es iniciación, que es la replicación comienza en un punto específico del ADN llamado origen de replicación. El segundo es desenrollamiento. La doble hélice del ADN se desarrolla y se separa en dos hembras. La tercera es la síntesis de la hebra líder. La enzima ADN polimeriza sintetiza una nueva hebra de ADN complementaria a la hembra molde. La cuarta es la síntesis de la hembra retrasada. Esta es la enzima ADN polimerasa sintetizada fragmentos de ADN llamados fragmentos de Okazaki en hembras retrasadas. El 5 es la unión de los fragmentos de Okazaki. La enzima del ADN ligasa en los fragmentos de Okazaki para formar una hembra continua. Y por último es la terminación. La replicación del ADN se completa cuando las dos hembras hijas están completamente sintetizadas. La importancia. Características de la replicación bidireccional. Número 1. Punto de origen. La replicación comienza en un punto específico, llamado origen de replicación. Número 2. Horquillas de replicación.
A partir del origen se forman dos horquillas de replicación que se mueven en direcciones opuestas. Número 3. Síntesis de ADN. En cada horquilla se sintetiza una nueva cadena de ADN complementaria a la cadena molde. Número 4. Replicación semiconservativa. La replicación es semiconservativa, lo que significa que de cada molécula de ADN hija contiene una cadena parental y una cadena recién sintetizada. Ventajas de replicación bidireccional. Número 1. Eficiencia. La replicación bidireccional permite una replicación más rápida y eficiente del ADN. Número 2. Precisión. La replicación bidireccional ayuda a mantener la precisión en la síntesis del ADN. La replicación bidireccional es un proceso crucial para la vida y fundamental para la transmisión de la información genética de una generación a otra. Hola, bienvenidos a Química en 5 minutos, el espacio donde la ciencia no se complica. Hoy vamos a hablar de un concepto súper útil en química, el diagrama de Lewis. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se enlazan los átomos para formar moléculas? Pues el diagrama de Lewis es una herramienta visual que nos ayuda a entenderlo. Fue propuesto por Herbert Lewis en 1916 y nos permite representar los electrones de valencia, esos que están en la capa más externa del átomo y participan en los enlaces químicos. Imagina que tienes un átomo de oxígeno. En su forma más simple, el diagrama de Lewis lo representa como la letra O, rodeada por puntos que representan sus 6 electrones de valencia. Si ese oxígeno se quiere unir a otro, como el hidrógeno, colocamos los electrones de ambos y buscamos pares que pueden fomentar un enlace. Así, los diagramas de Lewis nos permiten visualizar si una molécula es estable, cuántos enlaces hay entre los átomos. Si hay electrones no compartidos, es como un mapa que muestra cómo se conectan los átomos. Un consejo: siempre comienza por saber cuántos electrones de valencia tiene cada átomo. Luego, colócalos como puntos alrededor del símbolo químico y busca completar el famoso octeto, es decir, 8 electrones en total, alrededor de cada átomo, excepto para el hidrógeno, que solo necesita 2. Y con eso tienen la base para construir moléculas como agua, que es H2O, el dióxido de carbono, que es CO2, o incluso compuestos orgánicos más complejos, que los compuestos orgánicos más complejos son moléculas que contienen átomos de carbono y otros elementos, como nitrógeno, oxígeno, nitrógeno e incluso azufre, en estructuras más complejas, que los compuestos orgánicos simples no contienen. Y bueno, de seguro como te estarás preguntando, ¿cómo se debe dibujar un diagrama de Lewis? Bueno, para dibujar un diagrama de Lewis, los siguientes pasos son: determinar el número de electrones de valencia, que esto es, calcula el número de electrones de valencia de cada átomo en la molécula. Lo segundo que tienes que hacer es dibujar la estructura esquelética. Esto significa que dibuja la estructura básica de la molécula, mostrando los átomos y enlaces entre ellos. 3. Coloca los electrones de valencia. Esto significa que debes colocar los electrones de valencia alrededor de cada átomo, siguiendo la regla del octeto. 4. Forma enlaces. Formar enlaces entre los átomos utiliza pares de electrones compartidos. Y por último, verifica la estructura. Verifica que las estructuras sea estable y que todos los átomos tengan un octeto complejo. La importancia de los diagramas de Lewis. Los diagramas de Lewis son importantes porque predicen la fórmula molecular. Los diagramas de Lewis pueden predecir la forma molecular y la geometría de una molécula.
También explican la reactividad. Los diagramas de Lewis pueden explicar la reactividad de una molécula y predecir cómo reaccionará con otras moléculas. Y por último, ayudan a entender la estructura molecular. Los diagramas de Lewis proporcionan una representación visual de la estructura molecular, lo que ayuda a entender las propiedades y el comportamiento de la molécula. En resumen, los diagramas de Lewis son una herramienta útil para entender la estructura electrónica de las moléculas y predecir su forma y su reactividad. Y así termina nuestro episodio de hoy. Si te gustó, síguenos y comparte este podcast con tus amigos químicos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Química en 5 minutos. ¡Hasta la próxima!